¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué tu vida tiene tantas piezas que parecen no encajar? ¿Por qué las dificultades, los fracasos y los desvíos se interponen cuando solo deseas avanzar? Tal vez hoy te sientas perdido, abrumado por un peso que parece más grande que tus fuerzas. Quiero decirte algo importante, tu vida no es un accidente. Cada lágrima que has derramado, cada obstáculo que has enfrentado, todo forma parte de un plan más grande. Un plan trazado por alguien que nunca se equivoca. En Proverbios 19:21, leemos, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalece. Esto significa que, aunque hagamos planes, el propósito de Dios siempre tendrá la última palabra. Y esto no es para nuestro castigo, sino para nuestra protección. Es posible que hayas tenido un sueño o un plan que parecía perfecto, solo para verlo derrumbarse frente a ti. Esa relación que terminó, ese trabajo que no conseguiste, esa oportunidad que parecía ideal pero nunca se materializó. Es natural preguntarse, ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? La respuesta se encuentra en su perspectiva eterna. En Romanos 8:28, se nos asegura, sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Esto no significa que todo será fácil o sin dolor, pero sí que todo, incluso las dificultades, está trabajando para tu bien. Imagina un bordado visto desde su parte inferior. Solo ves nudos y hilos desordenados, pero quien lo está creando ve el diseño completo. Así ocurre con tu vida. Lo que parece caos e incoherencia desde tu perspectiva es, en realidad, una obra maestra en proceso. En Isaías 46:10, Dios dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde tiempos antiguos, lo que está por venir. Antes de que nacieras, ya sabía cada detalle de tu vida. Esto significa que nada lo toma por sorpresa. Cuando el oro es refinado, debe pasar por el fuego para eliminar sus impurezas. De manera similar, nuestras vidas son moldeadas a través de las pruebas. En Pedro 1:7, encontramos, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada como el fuego prueba y purifica el oro. Aunque el proceso sea doloroso, el resultado es algo más puro y valioso. ¿Estás dispuesto a confiar en este proceso? A menudo, queremos evitar el fuego, pero es ahí donde somos transformados. Como el oro, tu vida está siendo refinada para brillar con mayor intensidad. Es posible que sientas que estás caminando en círculos, enfrentando los mismos desafíos una y otra vez. Sin embargo, quiero recordarte que cada paso, incluso aquellos que parecen inútiles, tiene un propósito. Dios no desperdicia nada en nuestra vida. En Eclesiastés 3:1, se nos recuerda, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto significa que incluso los retrasos y las frustraciones forman parte de un plan mayor. Imagina la historia de José, quien fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo. Durante años, enfrentó injusticias, pero nunca perdió de vista que Dios estaba con él. Al final, pudo decir en Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. De la misma manera, lo que hoy parece una barrera insuperable podría ser la preparación para algo más grande. Hay momentos en los que nuestras fuerzas parecen agotarse. Sentimos que no podemos seguir adelante, que estamos al borde de la derrota. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de debilidad donde Dios muestra su poder. En Corintios 12:9, Pablo escribe, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando reconocemos nuestras limitaciones, abrimos la puerta para que Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros. Piénsalo, ¿cuántas veces has sentido que no podías más, solo para descubrir que había algo o alguien sosteniéndote? Esa es la gracia en acción. No estás solo, nunca lo has estado. A veces, la vida parece estar fuera de control. Las tormentas de la incertidumbre, las pérdidas y el dolor nos hacen sentir como si estuviéramos a la deriva. Sin embargo, hay una verdad reconfortante, incluso en el caos, Dios está al mando. En Salmo 103:19, se nos asegura,
el Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Esto significa que no hay circunstancia fuera de su control. Cuando las olas de la vida parezcan abrumadoras, recuerda la historia de Pedro caminando sobre el agua. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero cuando miró las olas, comenzó a hundirse. Este relato, en Mateo 14 del 29 al 31, nos enseña que la clave está en no perder de vista a quien tiene el control. Muchas veces, nos aferramos a nuestros planes con todas nuestras fuerzas, como si soltar fuera sinónimo de fracaso. Sin embargo, soltar no es rendirse, es confiar. En Salmos 46:10, leemos, «Estad quietos, y sabed que yo soy Dios». Esto nos invita a dejar de luchar contra lo que no podemos controlar y a confiar en que hay alguien que ve más allá de lo que nosotros vemos. Cada vez que soltamos, permitimos que algo mejor tome su lugar. Tal como un globo solo puede elevarse cuando lo dejamos ir, nuestra vida solo puede alcanzar su máximo potencial cuando confiamos en un propósito mayor. Esperar puede ser una de las pruebas más difíciles. Vivimos en un mundo que valora lo inmediato, y la paciencia se siente como una carga. Sin embargo, la espera no es un tiempo perdido, es un espacio de preparación y crecimiento. En Isaías 40:31, encontramos una promesa maravillosa, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo nos recuerda que la espera no solo nos fortalece, sino que también nos eleva. Piensa en un agricultor que planta semillas. No puede forzar a la tierra a dar fruto de inmediato. Debe cuidar el suelo, esperar la lluvia y confiar en el tiempo perfecto de la cosecha. De la misma manera, nuestra espera está destinada a prepararnos para recibir algo mejor de lo que imaginamos. La historia de Abraham y Sara nos enseña una lección poderosa sobre el tiempo de Dios. En Génesis 21 del 1 al 2, finalmente se cumplió la promesa de un hijo, Isaac, después de años de espera. Sin embargo, antes de ese cumplimiento, intentaron adelantarse al plan divino y crearon complicaciones que podrían haberse evitado. Esto nos recuerda que actuar fuera del tiempo de Dios puede traer confusión y dolor, pero confiar en su plan siempre nos llevará a su propósito perfecto. En 2 Pedro 3:9, se nos dice, «El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes». Esto subraya que los aparentes retrasos son oportunidades para que Dios alinee cada detalle de nuestra vida según su propósito. Las pruebas no son castigos, sino oportunidades para crecer. En Santiago 1 del 2 al 3, leemos, «Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, pues saben que la prueba de su fe produce constancia. Cada dificultad que enfrentamos nos moldea, haciéndonos más fuertes y perseverantes». Considera a Job, quien enfrentó la pérdida de todo lo que tenía, incluyendo su salud y su familia. A pesar de sus preguntas y su dolor, nunca perdió la fe en que Dios tenía un propósito mayor. En Job 42:10, se narra cómo Dios restauró su vida, dándole el doble de lo que había perdido. Del mismo modo, cada prueba en nuestra vida puede ser una herramienta que nos prepara para una bendición futura. Cuando superamos las dificultades, no solo somos transformados, sino que también somos equipados para ayudar a otros. En Corintios 1 del 3 al 4, Pablo escribe, «Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren». Esto significa que nuestras luchas no son solo para nosotros. Pueden convertirse en historias de esperanza y fortaleza para quienes atraviesan desafíos similares. Cuando sientas que no puedes continuar, recuerda que no estás solo. En Isaías 41:10, Dios nos dice, «No temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa». Esta promesa nos asegura que, aunque nuestras fuerzas sean limitadas, la de Dios no lo es. Él nunca se cansa ni se fatiga, y su fortaleza está disponible para nosotros en cada momento de debilidad. Hay un principio fundamental que debe guiar cada aspecto de nuestra vida, confiar en que todo tiene un propósito, incluso cuando no podemos ver el camino completo. La vida es un viaje lleno de altibajos, pero cada paso que damos está guiado por un propósito más grande que nosotros mismos.
En Proverbios 3 del 5 al 6, se nos instruye, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este versículo nos invita a soltar el control y reconocer que nuestra comprensión limitada no es suficiente para dirigir nuestras vidas, pero la sabiduría divina sí lo es. La confianza en Dios no significa que no habrá dificultades. Significa que, incluso cuando las cosas parecen ir mal, confiamos en que Él está trabajando en nosotros y por nosotros. Y eso es un consuelo. Las frustraciones de la vida a menudo nos hacen sentir como si estuviéramos atrapados en un ciclo sin salida. Pero el cambio de perspectiva es poderoso. En lugar de ver las dificultades como obstáculos insuperables, podemos verlas como oportunidades para desarrollar un carácter fuerte, fiel y agradecido. En Filipenses 4 del 6 al 7, Pablo nos recuerda, no se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto nos enseña a entregar nuestras preocupaciones a Dios, no con resentimiento, sino con gratitud. Al hacerlo, recibimos una paz que va más allá de nuestras circunstancias. Todos tenemos sueños, aspiraciones y metas que deseamos alcanzar, y muchas veces estos sueños nos dan dirección. Sin embargo, es importante recordar que los sueños de Dios para nosotros son mucho más grandes y profundos que los que podemos imaginar. En Jeremías 29:11, Dios nos habla directamente, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirman el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos asegura que Dios no solo está presente en nuestra vida, sino que tiene un propósito único para cada uno de nosotros. A veces, debemos abandonar nuestros propios planes para abrazar el plan perfecto de Dios. La humildad es un tema central en las Escrituras. A menudo, la vida nos presenta situaciones donde nuestros propios deseos y deseos de control chocan con la voluntad de Dios. En estos momentos, debemos elegir rendirnos y aceptar que, aunque no comprendemos completamente lo que está sucediendo, hay una sabiduría divina detrás de todo. En Santiago 4:10, se nos exhorta, humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Este versículo nos recuerda que la verdadera elevación viene a través de la humildad y el reconocimiento de que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. Al someternos a la voluntad de Dios, Él nos da la gracia para avanzar, no solo a nivel personal, sino también en la dirección correcta. Las promesas de Dios son una fuente constante de esperanza y aliento. Cada promesa escrita en las Escrituras es una garantía de que Él está comprometido con nuestro bienestar y con su propósito para nuestras vidas. Cuando atravesamos momentos de angustia, podemos encontrar consuelo en la certeza de que Dios no nos abandona, sino que cumple sus promesas. En Corintios 1:20, Pablo declara, porque todas las promesas de Dios en Él son sí, y en Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Esto significa que no importa lo que suceda, las promesas de Dios son firmes e inquebrantables. Su palabra nunca vuelve vacía. Es difícil comprender cómo, en medio del caos y la incertidumbre, podemos experimentar paz. Pero las Escrituras nos enseñan que la paz que proviene de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de un entendimiento profundo de su soberanía y amor. En Filipenses 4:7, se nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz nos protege de la ansiedad y la desesperación. No importa cuán grandes sean las dificultades que enfrentamos, Dios nos promete una paz inexplicable que guarda nuestra mente y corazón. Mientras vivimos en este mundo, las pruebas y desafíos pueden parecer interminables. Sin embargo, cuando miramos nuestras vidas desde la perspectiva eterna, nos damos cuenta de que cada dificultad es una preparación para algo mucho más grande, nuestra vida eterna con Dios. En Romanos 8:18, Pablo escribe, considero que los sufrimientos actuales no son comparables con la gloria que nos ha de ser revelada. Esta promesa nos recuerda que, aunque el dolor y las dificultades sean reales, son temporales. Lo que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad es infinitamente mejor y más grande que cualquier sufrimiento que podamos experimentar. Rendirnos a la voluntad de Dios no es un acto de debilidad, sino de profunda fe. Al reconocer que no tenemos control total sobre nuestras vidas, estamos demostrando confianza en el Dios que tiene el control absoluto. Esta rendición no es una sumisión pasiva, sino un acto activo de entrega. En Mateo 11:28, Jesús nos invita, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso.
Esta invitación es para todos los que luchan con el peso de la vida. Al entregarnos a Él, encontramos el descanso y la renovación que solo Dios puede ofrecer. En la vida, es fácil perder de vista nuestro propósito cuando enfrentamos dificultades. Las dificultades a menudo nos hacen cuestionar si estamos en el camino correcto, si lo que estamos haciendo tiene sentido, o si todo lo que hemos trabajado se desmorona. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que incluso en medio de los retos, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. En Romanos 5 del 3 al 4, Pablo nos anima, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en los sufrimientos, sabiendo que el sufrimiento produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Este versículo nos recuerda que las dificultades no son solo algo que tenemos que soportar. Son un medio para crecer, desarrollarnos y fortalecer nuestro carácter. Cada desafío es una oportunidad para profundizar en nuestra fe y alcanzar una comprensión más profunda de la vida. Al mantener la fe, incluso cuando los momentos son difíciles, desarrollamos una resiliencia que nos prepara para los propósitos divinos que Dios tiene para nosotros. No hay experiencia desperdiciada en su plan perfecto. El sufrimiento, aunque doloroso, es uno de los medios más poderosos para nuestra transformación. Las dificultades nos enseñan lecciones que no podríamos aprender de ninguna otra manera. Es a través de estos tiempos difíciles que experimentamos el refinamiento de nuestro carácter, como el oro que es purificado en el fuego. En Pedro 4 del 12 al 13, se nos dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si algo extraño les estuviera ocurriendo. Al contrario, gócense por haber participado en los sufrimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Este versículo nos anima a no ver el sufrimiento como algo extraño, sino como una oportunidad para compartir en el sufrimiento de Cristo y, por lo tanto, participar en la gloria que vendrá. Cada momento de dolor tiene un propósito, y cada lección aprendida nos acerca más a la imagen de Cristo. Cuando pasamos por tiempos difíciles, a menudo pensamos que las pérdidas son definitivas, que nunca recuperaremos lo que hemos perdido. Sin embargo, las Escrituras nos prometen que Dios es un Dios de restauración. Él no solo sana nuestras heridas, sino que también restaura lo que se ha perdido, a veces de maneras que no podemos imaginar. En Joel 2:25, Dios nos dice, les devolveré los años que se comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga. Esta promesa habla de la restauración total que Dios puede traer a nuestras vidas. No importa lo que hayamos perdido o las pruebas que hayamos enfrentado, Dios tiene el poder de restaurar nuestra vida y llevarnos a un lugar mejor que el anterior. Cada dolor que experimentamos tiene un propósito divino. Aunque no siempre lo entendemos, podemos confiar en que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está obrando para nuestro bien. Es a través del sufrimiento que Dios puede moldearnos y prepararnos para las bendiciones que vienen. En Romanos 8:18, se nos asegura, considero que los sufrimientos actuales no son comparables con la gloria que nos ha de ser revelada. Cuando entendemos que el sufrimiento es temporal y que lo que Dios tiene preparado para nosotros es mucho mayor, podemos encontrar consuelo y esperanza, incluso en medio del dolor. Este entendimiento nos permite caminar con fe, sabiendo que cada paso, cada dificultad, nos acerca más a la realización del plan divino en nuestras vidas. No importa cuán grande sea la lucha, siempre hay una promesa de restauración y bendición a la espera al final del camino. El perdón es uno de los aspectos más poderosos de la vida cristiana. No solo libera al que perdona, sino que también trae sanación a la persona que perdona. El perdón puede ser particularmente difícil cuando hemos sido heridos profundamente. Sin embargo, la Escritura nos llama a perdonar, no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza que Dios nos da. En Mateo 6 del 14 al 15, Jesús nos enseña, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. El perdón no es opcional, es un mandato. No porque sea fácil, sino porque es esencial para nuestra sanación y libertad. Cuando perdonamos, liberamos tanto al ofensor como a nosotros mismos. No significa que aprobemos el daño hecho, pero significa que entregamos la carga a Dios, permitiéndole sanar nuestras heridas y restaurarnos. En momentos de dificultad, a menudo nos enfocamos en el dolor presente y perdemos de vista el panorama general. Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan que nuestra vida en este mundo es solo temporal, mientras que el propósito eterno de Dios para nosotros es infinito. Cada prueba, cada lucha, es solo una parte de una historia mucho más grande que Dios está escribiendo para nosotros.
En Corintios 4:17, Pablo nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aunque las dificultades puedan parecer grandes en el momento, lo que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad supera cualquier sufrimiento que podamos enfrentar. La fidelidad de Dios es uno de los atributos más consoladores que encontramos en la Biblia. A pesar de nuestras fallas y nuestros errores, Él sigue siendo fiel a sus promesas. Su fidelidad no depende de nuestras circunstancias o de nuestra perfección, sino de su amor inmutable hacia nosotros. En Timoteo 2:13, se nos recuerda, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Esta promesa nos asegura que, aunque nuestra fe pueda flaquear, la fidelidad de Dios nunca se desvanece. Él sigue siendo constante, guiándonos y sosteniéndonos, sin importar lo que enfrentemos. La paciencia es una virtud fundamental cuando se trata de caminar con Dios. La mayoría de nosotros queremos resultados rápidos, queremos ver nuestras oraciones contestadas de inmediato y que nuestros problemas se resuelvan rápidamente. Sin embargo, Dios a menudo utiliza la paciencia como una herramienta para moldearnos. La paciencia nos enseña a confiar en su tiempo perfecto y nos prepara para recibir lo que Él tiene para nosotros con un corazón agradecido y maduro. En Santiago 5 del 7 al 8, leemos, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el agricultor espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes y afiancen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Este versículo nos recuerda que, así como el agricultor debe esperar pacientemente la cosecha, también nosotros debemos esperar pacientemente el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. La paciencia no significa pasividad. Al contrario, la paciencia es una acción activa de fe. Es saber que aunque no entendemos completamente el proceso, confiamos en que Dios tiene el control y que su plan para nosotros se llevará a cabo en su tiempo perfecto. Cuando pasamos por momentos difíciles, uno de los regalos más grandes que podemos recibir es el consuelo de Dios. El consuelo divino no solo nos brinda consuelo emocional, sino que también nos da fuerza para seguir adelante. Este consuelo nos permite mantener la esperanza viva, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. En Corintios 1 del 3 al 4, Pablo nos recuerda, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo con que nosotros somos consolados por Dios, podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. Esta enseñanza nos muestra que, a medida que experimentamos el consuelo de Dios, estamos llamados a compartirlo con otros. Nuestro sufrimiento no solo es para nuestro propio crecimiento, sino también para ser una fuente de fortaleza para aquellos que atraviesan tiempos difíciles. El consuelo divino nos da paz en medio del dolor, nos fortalece cuando estamos débiles y nos recuerda que no estamos solos. En esos momentos, Dios se convierte en nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro sanador. El temor es una de las emociones humanas más poderosas y destructivas. Muchas veces, las dificultades de la vida nos enfrentan a nuestros miedos más profundos. El temor puede hacernos dudar de la bondad de Dios, de nuestro propósito y de nuestra capacidad para superar los desafíos. Sin embargo, las Escrituras nos aseguran que el temor no tiene poder sobre nosotros cuando confiamos en la presencia de Dios. En Isaías 41:10, Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta promesa nos da la seguridad de que, no importa lo que estemos enfrentando, Dios está con nosotros, fortaleciendo nuestra fe y asegurándonos de que no estamos solos. El temor puede hacer que nos sintamos impotentes, pero cuando miramos a Dios, encontramos la fuerza para superar cualquier desafío. En Timoteo 1:7, se nos recuerda, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Al recibir el Espíritu de Dios, podemos caminar en la libertad y la paz que Él nos ofrece, libres del temor que nos paraliza. A menudo pensamos que la vida cristiana se trata de hacer grandes cosas para Dios, pero en realidad, se trata de ser fiel en las pequeñas cosas. Es en lo cotidiano donde se forja nuestro carácter y se demuestra nuestra obediencia a Dios. Ser fiel en lo pequeño abre la puerta para que Dios nos confíe más. En Lucas 16:10, Jesús nos enseña, el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho lo será.
Este versículo nos muestra que la fidelidad no depende de las circunstancias o de la magnitud de las tareas que tenemos por delante, sino de nuestra disposición a ser fieles en cada momento. Las pequeñas decisiones que tomamos cada día son reflejos de nuestra fe y obediencia. Si somos fieles en las cosas pequeñas, Dios nos bendecirá con mayores responsabilidades y bendiciones. La fidelidad, por tanto, no se mide por lo que hacemos en público, sino por cómo vivimos nuestras vidas a diario. Vivir conforme a la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero es la clave para encontrar verdadera paz y propósito. Cuando nos alineamos con los planes de Dios, descubrimos un sentido profundo en cada paso que damos, incluso en medio de las dificultades. La voluntad de Dios para nosotros no es solo algo que nos beneficia, sino también algo que refleja su gloria. En Romanos 12:2 se nos instruye: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos llama a no vivir según los estándares del mundo, sino a buscar y vivir conforme a la voluntad perfecta de Dios. La voluntad de Dios, aunque a veces difícil de entender, es siempre buena, agradable y perfecta. Es un camino que nos lleva hacia la paz, la prosperidad espiritual y la verdadera satisfacción. Vivir de acuerdo con esa voluntad nos libera de las preocupaciones y nos permite descansar en su sabiduría. A medida que enfrentamos dificultades, es natural preguntarnos cuándo terminará todo esto. Sin embargo, las Escrituras nos prometen que, al final, habrá una victoria eterna sobre todas las pruebas y sufrimientos que hemos enfrentado. El final de la historia ya está escrito, y es una historia de victoria. En Apocalipsis 21:4 se nos da una visión maravillosa de lo que nos espera: Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta promesa nos asegura que, aunque sufrimos ahora, hay un futuro glorioso esperándonos, un futuro donde ya no habrá más dolor ni sufrimiento. Esa esperanza final es la que nos da la fuerza para continuar, sabiendo que, al final, Dios restaurará todas las cosas y nos llevará a la victoria eterna. En Juan 5:4, leemos: porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Las dificultades a menudo nos sacuden profundamente, revelando nuestras debilidades y limitaciones. Sin embargo, también son momentos que Dios usa para trabajar en lo más profundo de nuestro ser. Es a través de los momentos más difíciles que somos moldeados en la persona que Dios quiere que seamos. Las pruebas no solo afectan nuestra situación externa, sino que son herramientas de transformación interna. En Romanos 5 del 3 al 4, leemos: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Este versículo nos enseña que el sufrimiento, en última instancia, produce algo bueno en nosotros: esperanza. En la adversidad, Dios está trabajando en nuestro carácter, fortaleciéndonos y guiándonos hacia la madurez espiritual. Cada vez que enfrentamos una dificultad, Dios está haciéndonos más fuertes, más pacientes y más confiados en su providencia. Nos da la oportunidad de poner a prueba nuestra fe y, a través de esa prueba, experimentar su fidelidad. En Pedro 1 del 6 al 7, se nos dice: en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de su fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En momentos de crisis, muchos de nosotros buscamos desesperadamente paz. Cuando las circunstancias nos agobian, parece casi imposible encontrar tranquilidad. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que la paz que Dios ofrece no depende de nuestras circunstancias, sino de su presencia en nuestras vidas. En Filipenses 4:7, Pablo nos recuerda: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no tiene sentido según los estándares del mundo, porque no depende de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Es una paz que solo puede provenir de Dios, un consuelo profundo que nos sostiene incluso en medio de la tormenta. A medida que atravesamos la vida, nos enfrentamos a momentos de desesperación y duda. A veces, las circunstancias parecen oscurecer nuestra visión y nuestra esperanza. Sin embargo, Dios nos ha dado la promesa de un futuro mejor, uno que va más allá de este mundo temporal. Cuando las dificultades de la vida nos golpean, debemos recordar que estamos caminando hacia una eternidad de gloria. En Corintios 4:17, se nos asegura:
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aunque el sufrimiento en este mundo es real, es solo temporal. Dios nos ha prometido que, al final, la gloria que experimentaremos será infinitamente más grande que cualquier dolor que podamos enfrentar. Esta esperanza nos da la fuerza para continuar, sabiendo que nuestras luchas no son el fin de la historia. Además, en Apocalipsis 21:4, se nos da una visión gloriosa del futuro. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Este versículo nos recuerda que, al final, todas las dificultades desaparecerán. No habrá más sufrimiento ni muerte, porque Dios traerá la restauración completa y eterna. La fe es una de las herramientas más poderosas que tenemos para enfrentar las dificultades de la vida. Cuando nuestra fe está puesta en Dios, no importa lo que ocurra a nuestro alrededor. Sabemos que Él está en control y que todo lo que nos sucede tiene un propósito. La fe no significa que no enfrentemos desafíos, sino que, incluso en medio de ellos, confiamos en que Dios está con nosotros y que su voluntad se cumplirá. En Hebreos 11:1, se nos define la fe, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos da la certeza de que, aunque no entendamos completamente lo que está sucediendo, podemos confiar en la promesa de que todo está bajo el control de Dios. La fe en las pruebas es lo que nos permite perseverar. No es una fe ciega, sino una fe que confía plenamente en la fidelidad de Dios. Es una fe que se aferra a las promesas de Dios, sabiendo que Él nunca nos abandonará. A medida que atravesamos las dificultades, a veces nos sentimos tentados a enfrentarlas solos. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que no estamos destinados a caminar en solitario. Como parte del cuerpo de Cristo, estamos llamados a apoyarnos mutuamente, a compartir nuestras cargas y a consolarnos unos a otros en los momentos de dolor. En Gálatas 6:2, se nos exhorta, lleven los unos las cargas de los otros, y cumplan así la ley de Cristo. Cuando llevamos las cargas de nuestros hermanos en Cristo, nos ayudamos mutuamente a superar las dificultades de la vida. La comunidad cristiana es un lugar donde podemos encontrar consuelo, aliento y fuerza. En momentos de dolor, es fácil aislarse, pero es en la unidad que encontramos el verdadero apoyo. Dios ha diseñado la iglesia como un lugar donde los creyentes pueden fortalecer su fe y caminar juntos hacia la victoria. En Romanos 12:15, se nos dice, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. La unidad en Cristo nos permite compartir tanto las alegrías como las tristezas, creciendo juntos en la fe. Cuando atravesamos momentos de dificultad, a menudo sentimos que estamos atrapados. Las circunstancias nos agobian, las preocupaciones nos frenan, y las dudas nos llenan de incertidumbre. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que, a pesar de las dificultades, podemos experimentar la verdadera libertad en Cristo. En Juan 8:36, Jesús nos dice, así que, si el Hijo los libera, serán realmente libres. La verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Cristo. Él nos ha liberado del pecado, de la muerte y de la condenación, y esa libertad nos da la capacidad de enfrentar cualquier prueba con la certeza de que Dios está con nosotros. A través de su sacrificio, Jesús nos dio la libertad espiritual, y esa libertad nos permite vivir sin las cadenas del miedo y la ansiedad. No importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, en Cristo encontramos la paz y la libertad que necesitamos para seguir adelante. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos en la lucha contra las adversidades de la vida. En la oración, nos conectamos con el Dios que tiene el control absoluto, y a través de ella, podemos encontrar consuelo, dirección y fortaleza. En Filipenses 4:6, Pablo nos instruye, no se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Cuando oramos, estamos entregando nuestras preocupaciones a Dios y confiando en que Él tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias. La oración no solo es una petición, sino también un acto de confianza en la soberanía de Dios. La oración nos da la oportunidad de estar en la presencia de Dios, de hablar con Él y de escuchar su voz. En Mateo 7:7, Jesús nos invita, pidan, y se les dará, busquen, y encontrarán, llamen, y se les abrirá. Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones y a responder conforme a su voluntad. A través de la oración, encontramos la paz que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. En la vida, a menudo es fácil enfocarse en lo que nos falta o en lo que está mal. Las dificultades y los desafíos pueden oscurecer nuestra visión de las bendiciones que aún tenemos.
Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que la gratitud es un acto poderoso, incluso en tiempos de pruebas. Al dar gracias en medio de las dificultades, podemos cambiar nuestra perspectiva y recordar que, aunque las circunstancias puedan ser difíciles, Dios sigue siendo bueno y está trabajando en nosotros. En Tesalonicenses 5:18, Pablo nos instruye: «Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús». Esta es una invitación a practicar la gratitud en cada situación, sabiendo que, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, Dios tiene un propósito más grande. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo que Dios está haciendo en nuestra vida y en las bendiciones que aún tenemos. La gratitud también nos protege de la amargura. Cuando elegimos agradecer a Dios, incluso por las pruebas, abrimos nuestro corazón a la paz que solo Él puede dar. Esta actitud cambia nuestra perspectiva, nos da esperanza y fortalece nuestra fe. La obediencia a Dios es un tema central en las Escrituras, y se nos enseña que vivir de acuerdo con su voluntad es el camino hacia una vida plena y satisfactoria. Sin embargo, la obediencia no siempre es fácil. A menudo, nuestros propios deseos y ambiciones pueden chocar con lo que Dios nos pide. Pero cuando elegimos obedecer a su palabra, experimentamos una paz y una bendición que no pueden encontrarse en ningún otro lugar. En Juan 14:15, Jesús dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia es una expresión de nuestro amor por Dios. No obedecemos por obligación, sino por agradecimiento y confianza en que sus planes para nosotros son buenos. Cada vez que obedecemos, estamos alineándonos con el propósito divino y creciendo en nuestra relación con Él. La obediencia también es clave para experimentar la plenitud de la vida cristiana. En Deuteronomio 28:2, se nos promete: «Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti, y te alcanzarán, si oyeres la voz del Señor tu Dios». La obediencia nos posiciona para recibir las bendiciones de Dios, no porque las merezcamos, sino porque estamos caminando en su voluntad. La alabanza es otro medio por el cual podemos encontrar fortaleza y consuelo en medio de la adversidad. A menudo, cuando enfrentamos dificultades, nuestra tendencia natural es enfocarnos en el dolor y la tristeza. Sin embargo, la alabanza tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva y recordarnos las verdades eternas de quién es Dios. Alabar a Dios en tiempos de prueba no solo honra su nombre, sino que también nos fortalece en nuestra fe. En Salmo 34:1, David escribe: «Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca». Esta es una declaración de fe. Aunque David estaba enfrentando muchas dificultades, eligió bendecir y alabar a Dios en todo momento. La alabanza es un acto de fe que reconoce la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias. En Hechos 16:25, encontramos otro ejemplo poderoso: a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Aunque estaban encarcelados injustamente, Pablo y Silas eligieron alabar a Dios. Su alabanza no solo les dio fortaleza, sino que también tuvo un impacto en aquellos que los rodeaban. La alabanza, incluso en los momentos más oscuros, puede ser un testimonio de la fe viva que tenemos en Cristo. La rendición es una de las actitudes más difíciles de adoptar, especialmente cuando luchamos por tener el control de nuestra vida. Queremos hacer nuestras propias elecciones, seguir nuestros propios planes y resolver nuestros propios problemas. Sin embargo, la verdadera paz solo llega cuando aprendemos a rendirnos a la voluntad de Dios y confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. En Mateo 11 del 28 al 30, Jesús nos invita a descansar en Él: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas». Esta es una invitación a rendirnos a su voluntad y encontrar descanso en su presencia. La rendición no es debilidad, sino un acto de fe que nos libera de la carga del control. Cuando nos rendimos a Dios, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que Él tiene el control de nuestra vida y que su propósito para nosotros es bueno. En Filipenses 4 del 6 al 7, se nos promete: «No se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz solo se encuentra cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios y confiamos en su voluntad perfecta. A menudo, pensamos que nuestras luchas y sufrimientos son solo para nosotros, pero en realidad, muchas veces Dios usa nuestras experiencias para ministrar a los demás. Nuestro sufrimiento, cuando es entregado a Dios, puede convertirse en un testimonio de su gracia y poder.
A través de nuestra propia sanación, podemos ayudar a otros a encontrar esperanza. En Corintios 1:4, se nos dice que Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo con que nosotros somos consolados por Dios, podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. Esto significa que nuestras pruebas no solo tienen un propósito personal, sino que también pueden ser usadas por Dios para bendecir a otros. Dios nos permite ser testigos de su poder en nuestra vida, mostrando que, incluso en medio del sufrimiento, Él es capaz de restaurar, sanar y redimir. Al compartir nuestro testimonio, otros pueden ser animados a seguir confiando en el Dios que transforma el dolor en gloria. Una de las mayores bendiciones que tenemos como creyentes es la esperanza en la vida eterna. Mientras que las dificultades pueden ser abrumadoras en este mundo, sabemos que lo que nos espera al final del camino es infinitamente mejor. La esperanza en la vida eterna nos da la fuerza para perseverar, sabiendo que lo que enfrentamos en esta vida es solo temporal. En Romanos 8 del 24 al 25, se nos dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta esperanza nos da la paz de saber que, aunque las pruebas sean difíciles, hay un propósito eterno en lo que estamos viviendo. En Apocalipsis 21:4, se nos da una visión de lo que nos espera. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta promesa nos da esperanza y nos alienta a seguir adelante, sabiendo que al final, todas las luchas y sufrimientos desaparecerán. A lo largo de nuestra vida, nos enfrentamos a situaciones que nos parecen incomprensibles. A veces, la vida no tiene sentido, y las dificultades parecen apoderarse de nuestro futuro. Sin embargo, la Escritura nos enseña que cada adversidad tiene un propósito divino. Aunque no siempre podamos ver el cuadro completo, podemos confiar en que Dios, en su sabiduría infinita, está trabajando en cada circunstancia para nuestro bien. En Proverbios 16:9, se nos recuerda, el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. A menudo, nuestros planes no resultan como esperábamos, pero debemos confiar en que, aunque nuestras rutas se desvíen, Dios tiene un camino perfecto preparado para nosotros. Lo que parece ser una desviación o un revés en nuestro viaje puede ser, en realidad, una oportunidad para que Dios nos guíe hacia algo mejor. En Romanos 8:28, se nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto nos enseña que no importa cuán dolorosas o difíciles sean nuestras circunstancias, todo está bajo el control soberano de Dios, y Él lo usará para llevar a cabo su propósito en nuestras vidas. La clave está en mantener la fe, en confiar en que Dios tiene un plan más grande y más hermoso que lo que podamos imaginar. A veces, las pruebas pueden hacernos perder la esperanza. El sufrimiento prolongado, las pérdidas y las decepciones pueden hacernos sentir que la esperanza es una ilusión. Sin embargo, la esperanza en Dios nunca falla. En Tito 1:2, se nos recuerda que, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los tiempos. Nuestra esperanza no se basa en las circunstancias temporales, sino en la promesa eterna de vida con Dios. En Hebreos 10:23, se nos dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel a sus promesas, y nuestra esperanza está firmemente anclada en su palabra. Aunque la vida esté llena de incertidumbre, nuestra esperanza en Cristo es firme y segura. Al mirar hacia adelante con la esperanza de su retorno y nuestra vida eterna, encontramos el consuelo y la paz que necesitamos para perseverar en este mundo. Una de las mayores bendiciones que los creyentes tienen es la victoria sobre el pecado y la muerte que Jesucristo nos ha dado. A través de su sacrificio, Jesús ha vencido al pecado y la muerte, y nosotros, como sus seguidores, compartimos en esa victoria. Esta victoria no es solo para el futuro, sino para el presente también, dándonos la fuerza para vivir con propósito y esperanza, a pesar de las dificultades que enfrentamos. En Corintios 15 del 55 al 57, Pablo declara, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque el pecado y la muerte puedan parecernos poderosos, hemos sido liberados de su control a través de la muerte y resurrección de Jesús.
Esta victoria sobre el pecado nos permite vivir con un propósito transformador y la victoria sobre la muerte nos da la esperanza de que, al final, la vida eterna con Dios nos espera. Esta esperanza nos da la fuerza para seguir adelante a pesar de las pruebas y sufrimientos temporales. En la vida cristiana, a menudo nos enfrentamos a nuestras propias debilidades y fracasos. A veces, sentimos que no estamos a la altura de las expectativas de Dios, que nuestros errores son demasiado grandes para ser perdonados. Pero las Escrituras nos enseñan que la misericordia de Dios es infinita y que Él está dispuesto a perdonar y restaurar a todos los que se arrepienten y buscan su gracia. En Salmo 103:8, David nos recuerda, el Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Dios no se apresura a enojarse con nosotros, sino que se acerca con compasión. Su misericordia no tiene límites y siempre está dispuesto a perdonarnos, independientemente de lo que hayamos hecho. En Efesios 2 del 4 al 5, se nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Punto. Esta es una de las promesas más poderosas en la Escritura, que, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, Dios nos ha dado nueva vida en Cristo, por su gracia. El dolor es una parte inevitable de la vida humana, pero la Escritura nos asegura que, incluso en medio del sufrimiento, Dios puede traer gozo. Este gozo no es una alegría superficial que ignora el dolor, sino un gozo profundo que proviene de saber que, a pesar de nuestras pruebas, Dios está con nosotros y está obrando en nosotros. En Santiago 1 del 2 al 3, se nos enseña, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este versículo nos muestra que el gozo verdadero no depende de las circunstancias, sino de nuestra fe en Dios. Cuando enfrentamos pruebas, podemos tener gozo porque sabemos que esas pruebas nos están moldeando y preparándonos para lo que Dios tiene para nosotros. En Romanos 5 del 3 al 4, Pablo también nos anima, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El gozo del que habla la Escritura es el gozo de saber que, incluso cuando no entendemos el sufrimiento, estamos siendo transformados por él. Este gozo nos da esperanza, porque sabemos que Dios está en control, y lo que estamos viviendo tiene un propósito eterno. Una de las promesas más poderosas que tenemos como cristianos es la resurrección. Aunque el sufrimiento y la muerte son una realidad en este mundo, la resurrección de Jesucristo nos asegura que la muerte no tiene la última palabra. Como creyentes, tenemos la esperanza de que un día seremos resucitados a una nueva vida, libre del dolor, el sufrimiento y la muerte. En Corintios 15 del 20 al 22, Pablo nos recuerda, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra propia resurrección. Sabemos que, al igual que Él venció la muerte, nosotros también viviremos eternamente con Él. La resurrección no es solo un evento futuro, tiene un impacto presente en nuestra vida. Nos da la esperanza de que, aunque experimentemos dificultades y sufrimiento en este mundo, la victoria final es nuestra en Cristo. A través de la resurrección, tenemos la esperanza de que todo será restaurado, y todo lo que hemos perdido será devuelto en un futuro glorioso. Uno de los aspectos más poderosos de la esperanza cristiana es la promesa de la restauración de todas las cosas. En este mundo roto, enfrentamos dolor, sufrimiento y pérdida, pero las Escrituras nos aseguran que, al final de los tiempos, Dios restaurará todo lo que ha sido dañado. La creación misma será renovada, y todo lo que ha sido afectado por el pecado será restaurado a su estado perfecto. En Apocalipsis 21:5, Dios dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esta promesa es nuestra esperanza final, que, al final de los tiempos, no solo nosotros seremos restaurados, sino también el mundo entero. Las relaciones rotas serán sanadas, las enfermedades y el sufrimiento desaparecerán, y todo será restaurado según el propósito divino original. La restauración completa también incluye nuestras propias vidas. En Pedro 5:10 se nos promete, y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto significa que, aunque pasemos por tiempos de sufrimiento y prueba, Dios está trabajando en nosotros para perfeccionarnos.
nos está formando para un propósito eterno y, al final, nos llevará a la perfección en Él. El último capítulo de la historia de la humanidad es uno de victoria. Aunque este mundo está lleno de sufrimiento y maldad, el fin ya está escrito, Cristo triunfará sobre todo y todos los enemigos serán derrotados. Esta victoria final nos da esperanza y nos alienta a perseverar, sabiendo que el triunfo ya ha sido asegurado por la resurrección de Jesús. En Corintios 15 del 54 al 57, se nos dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta victoria sobre la muerte y el pecado es nuestra en Cristo. No importa lo que enfrentemos en este mundo, al final, Dios triunfará y nos llevará con Él a la vida eterna. La victoria final en Cristo no solo es una victoria espiritual, sino también física. En Filipenses 3:21, se nos dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta promesa de transformación nos asegura que seremos transformados en cuerpos glorificados, libres del sufrimiento y la muerte, y viviremos en la perfecta presencia de Dios por toda la eternidad. La vida cristiana no se limita solo a la preparación para la eternidad, sino que también transforma nuestra forma de vivir en el presente. Cuando vivimos con la perspectiva de la eternidad, nuestras prioridades y valores cambian. Nos enfocamos en lo que realmente importa, buscando vivir para la gloria de Dios y compartir su amor con aquellos que nos rodean. En Colosenses 3:1 y 2, Pablo nos dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta exhortación nos llama a vivir con una visión celestial, no dejándonos atrapar por las preocupaciones y deseos temporales, sino viviendo con el propósito de avanzar hacia lo eterno. Vivir con la esperanza de la eternidad también nos da el valor para enfrentar las dificultades. Cuando sabemos que nuestra recompensa no está en este mundo, sino en el mundo venidero, podemos soportar las pruebas con gozo, sabiendo que cada sufrimiento está siendo utilizado por Dios para hacernos más como Cristo. En Corintios 4:17, se nos recuerda, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El sufrimiento temporal, cuando se ve a la luz de la eternidad, no es nada comparado con la gloria que se nos ha prometido. En nuestra caminata cristiana, la perseverancia es clave. A lo largo de nuestras vidas, enfrentamos desafíos, caídas y dificultades, pero se nos llama a perseverar en la fe. La perseverancia no es una habilidad humana, sino una gracia divina. Es Dios quien nos sostiene a través de las pruebas y nos da la fuerza para seguir adelante, sin importar cuán difíciles se vuelvan las circunstancias. En Hebreos 12:1 y 2, se nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta exhortación nos recuerda que no estamos solos en nuestra carrera cristiana. Hay una gran nube de testigos que nos anima y, más importante aún, tenemos a Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Él nos dio el ejemplo de perseverancia y nos capacita para seguir adelante, confiando en que su propósito se cumplirá en nuestras vidas. La perseverancia en la fe es la clave para alcanzar el premio final, la vida eterna en la presencia de Dios. En Timoteo 4:7 y 8, Pablo nos dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su aparición. La corona de justicia nos espera a aquellos que perseveramos en la fe hasta el final. Esta es la promesa de Dios para todos los que lo siguen fielmente, sabiendo que la recompensa es eterna y perfecta. Finalmente, al caminar por la vida cristiana, estamos llamados a vivir en la luz de Dios. Jesús es la luz del mundo, y aquellos que le siguen no caminarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Vivir en la luz de Dios no solo significa conocer su verdad, sino también reflejar esa luz en el mundo. A través de nuestra vida, somos llamados a ser testigos de la luz de Cristo, compartiendo su amor y esperanza con todos los que nos rodean. En Juan 8:12, Jesús dijo,
Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vivir en la luz de Dios nos da claridad, dirección y propósito. Nos libera de las sombras del pecado y nos guía hacia la vida eterna. En Mateo 5 del 14 al 16, Jesús nos llama a ser luz en el mundo. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como discípulos de Cristo, somos llamados a vivir de una manera que refleje su luz y amor. Al hacerlo, no solo encontramos paz y esperanza, sino que también invitamos a otros a entrar en la luz de Cristo. La adoración es un acto de fe que nos conecta profundamente con Dios, especialmente durante los momentos de prueba. A menudo, cuando enfrentamos dificultades, nuestra tendencia es mirar nuestras circunstancias y preguntarnos por qué estamos pasando por ellas. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que la adoración no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Adorar a Dios en medio de la adversidad es un acto poderoso de entrega y fe. En Salmo 42:5, David se enfrenta a momentos de angustia y tristeza, pero se exhorta a sí mismo, diciendo, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este versículo nos muestra que, incluso en medio del dolor y la incertidumbre, la adoración sigue siendo una respuesta válida. La alabanza es una declaración de que confiamos en el carácter de Dios, incluso cuando no entendemos por qué suceden las cosas. La adoración en tiempos difíciles también tiene un impacto en nuestra perspectiva. En Hechos 16, 25 y 26, Pablo y Silas, después de ser encarcelados injustamente, se ponen a orar y cantar himnos a Dios. De repente, un terremoto sacudió la prisión, abriendo las puertas y liberándonos. Este relato nos muestra que la adoración tiene el poder de transformar nuestras circunstancias y también de fortalecer nuestra fe, independientemente de las circunstancias externas. Durante las dificultades de la vida, también enfrentamos tentaciones que pueden desviarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Las tentaciones vienen en muchas formas: la tentación de rendirse, de perder la esperanza, de abandonar nuestra fe o de buscar consuelo en cosas temporales. Sin embargo, la Escritura nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha y que, con la ayuda de Dios, podemos superar cualquier tentación que enfrentemos. En Corintios 10:13, se nos asegura, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. Este versículo nos recuerda que, cuando enfrentamos la tentación, Dios siempre nos proporciona una salida. La clave está en confiar en Él y buscar su ayuda en el momento de necesidad. En Santiago 1:12, también se nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La tentación, aunque difícil, es una oportunidad para crecer en nuestra fe. Cada vez que resistimos la tentación, estamos demostrando nuestra confianza en Dios y nuestra obediencia a su voluntad. La recompensa por resistir las tentaciones es la vida eterna con Dios, una corona que nos espera al final del camino. Uno de los aspectos más fundamentales de nuestra fe es la certeza de que Dios nos ama con un amor inquebrantable. Su amor no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, es constante, fiel y eterno. Este amor es lo que nos sostiene en los momentos más difíciles y nos da la confianza para seguir adelante, sabiendo que nada puede separarnos de Él. En Romanos 8:38 y 39, Pablo declara, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Este pasaje es un recordatorio poderoso de que el amor de Dios por nosotros no tiene fin. Ninguna circunstancia en nuestra vida, ni siquiera las pruebas más dolorosas, puede separarnos de su amor. En Salmo 23:4, David expresa su confianza en el amor de Dios al decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque las circunstancias sean oscuras y peligrosas, la presencia constante de Dios es nuestra fuente de consuelo y fortaleza. Como cristianos, estamos llamados no solo a vivir nuestra fe en privado, sino a ser testigos de la bondad y el poder de Dios en medio de nuestras pruebas. A menudo,
Las personas a nuestro alrededor se encuentran luchando con las mismas dificultades que nosotros, y nuestras vidas pueden ser un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios. En Mateo 5:16, Jesús nos instruye: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A través de nuestras acciones y actitudes, podemos reflejar el amor y la paz de Dios. En momentos de prueba, la forma en que respondemos a las dificultades puede ser una oportunidad para compartir el amor de Cristo con los demás. En Pedro 3:15, se nos dice: sino santifiquen a Cristo como el Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Este versículo nos recuerda que nuestra esperanza en Cristo debe ser evidente para los demás. Incluso en los momentos de sufrimiento, nuestra fe puede ser una luz para aquellos que aún no conocen a Cristo. La obediencia a Dios no es solo un acto de sumisión, sino también una fuente de gozo. Aunque pueda ser difícil seguir las instrucciones de Dios en momentos de prueba, la obediencia nos trae una paz y satisfacción que solo pueden encontrarse en la voluntad de Dios. A través de la obediencia, experimentamos la bendición de estar alineados con su propósito para nuestra vida. En Juan 15:10 y 11, Jesús dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Jesús nos muestra que la obediencia no es solo una cuestión de seguir reglas, sino de experimentar su amor y gozo en nuestras vidas. La obediencia a Dios nos llena de una alegría que el mundo no puede dar. En Salmos 119:1 y 2, el salmista escribe: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan. La verdadera bendición y gozo vienen de seguir el camino de Dios y de buscarlo con todo nuestro corazón. Al hacer esto, encontramos la paz y la satisfacción que solo Él puede ofrecer. Como cristianos, debemos recordar que este mundo no es nuestro hogar final. Vivimos como peregrinos y extranjeros, caminando hacia nuestra patria celestial. Las dificultades y pruebas que enfrentamos aquí son solo temporales, y nuestra esperanza está puesta en el futuro glorioso que nos espera con Dios. En Pedro 2:11, se nos exhorta: amados, yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este versículo nos recuerda que, aunque vivimos en este mundo, nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Debemos vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que las dificultades de este mundo no son nada comparadas con la gloria que nos espera. En Filipenses 3:20 y 21, Pablo nos dice: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta esperanza de nuestra ciudadanía celestial nos da la fuerza para vivir con propósito y perseverancia, sabiendo que todo lo que enfrentamos aquí es solo temporal. Finalmente, es crucial recordar que nuestra vida en la tierra no es el final, sino solo una preparación para lo que Dios ha planeado para nosotros desde la eternidad. Cada uno de nosotros fue creado con un propósito divino, y cada etapa de nuestra vida, cada prueba y cada bendición, tienen un lugar en ese propósito eterno. Aunque a veces nos sintamos perdidos o incomprendidos, debemos confiar en que todo tiene un propósito en los planes de Dios. En Jeremías 29:11, se nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa de un futuro lleno de esperanza nos asegura que, aunque las circunstancias de la vida puedan ser difíciles, hay un propósito divino detrás de todo. Cada desafío, cada alegría, y cada momento de nuestras vidas contribuye a la obra maestra que Dios está creando en nosotros. La esperanza cristiana no es solo un consuelo para los momentos difíciles, sino una llamada a vivir con propósito. Nuestro propósito eterno está arraigado en Dios, y debemos vivir con la certeza de que Él tiene un plan para nosotros, un plan que trasciende cualquier dificultad presente.